Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso Anunciación que dirige la muy querida, respetada y admirada Tere García Ruiz. Les agradecemos enormemente a nombre de todos mis compañeros aquí en el estudio por compartir la vida con nosotros. Tener el privilegio de platicar con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien es editorialista de Voces del Periodista, y el mostrarle precisamente el tema de este número reciente que habla sobre la pugna por el poder, el palatino, y el país de las ejecuciones. Hay dos artículos principales, hay notas nacionales e internacionales muy importantes, pero aquí vamos a platicar precisamente con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, en un ambiente complicado, en un ambiente que no es lineal. Van surgiendo cosas el día con día, pero aquí nuestra intención es procurar desde diferentes vertientes tener el análisis y no solamente el análisis y los puntos, sino cómo hacerlo. O sea, vamos en escenarios que se van complicando y nosotros tenemos también que hacer músculo y que ir aprendiendo nuevas dinámicas nosotros, compartirlas con ustedes, y cómo va a ser mejor que escuchando a un especialista como es el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro queridísimo, más allá de que vayamos en temas gracias, maestro, en temas de análisis, que es básicamente lo que hacemos, y a veces tocamos temas coyunturales, a veces tocamos el ahora, pero siempre con una relación y una consecución histórica, como debe de ser, un posicionamiento. Pero en este caso también para partir de esta circunstancia en que vivimos, que es por demás delicada, porque hay muchos grupos de poder en México. Sabemos que los partidos políticos están nunca mejor que hoy representados por ese nombre, partidos, están totalmente fragmentados, lo hemos dicho, son camarillas de poder, está desdibujada la ideología, los principios de un partido político, entonces por eso van zigzagueando, por eso a veces no entendemos por qué se reacciona de una u otra manera, y bueno, hay cosas que no tienen una razón, y sin embargo hay que buscar el origen de por qué se van dando diversos hechos. En momentos en que se dijo, y lo habíamos comentado, que se encontraron los cuerpos de los supuestamente de los 43 normalistas, posteriormente surge la nota el día de ayer por parte de especialistas forenses argentinos, que es en quienes confían los padres de los normalistas. Dicen que hasta el momento de lo que ellos han analizado, pues que no corresponde a los normalistas. En medio de lo delicado que es que hay este encontronazo de información o de desinformación, en que la gente del pueblo confía en actores diversos a los que por tradición, y más que por tradición, por una salud de un Estado, debiese de confiar en las vertientes del gobierno. Aquí se habla mucho que fue el Estado el causante de esta tragedia, y hay que nada más saber puntualizar que el Estado somos todos, es el territorio, es el gobierno, somos los ciudadanos, y si de alguna manera es culpa del Estado, pues a lo mejor los ciudadanos no hemos sabido reaccionar a tiempo, poner los puntos sobre las íes en algunas cuestiones de participación ciudadana y no habernos ido por el camino fácil de solamente no analizar, ¿no? Y de creer lo que los medios dicen de una manera, muchas de las veces con un interés diverso que sería muy particular. En este caso, queridos amigos,
Es fundamental el darnos cuenta que hay una diferencia total en lo que es el Estado, en lo que es el gobierno. Vamos a platicar sobre esto, pero también vamos a platicar sobre suprapoderes del exterior, ya lo hemos abordado acá, pero también grupos de poder muy fuertes que han ido creciendo, que se ha permitido que crezcan, que deben de tener complicidades desde diferentes sectores. Ahora ya tenemos que ver el poder no solamente como estábamos acostumbrados a verlo, básicamente pensamos en el poder del gobierno y pensamos en el presidente. No, aquí tenemos que ver ya en los tres poderes y sabiendo aún que en esos tres poderes no hay una cohesión absoluta. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes. En un contexto de un país laico, que normalmente no se toman mucho en cuenta algún tipo de declaraciones, sí para un análisis social, pero no para un análisis político, aunque la religión es política, pero en este contexto en que van tomando terrenos diferentes actores, hay pronunciamientos, declaraciones del Papa que hablan sobre la problemática que se vive en México y da algunos datos de acuerdo a su análisis de los poderes que pueden estar fermentando aún más lo que se está viviendo en México. Lo escuchamos con muchísima atención, gracias. Bueno, el día de ayer, el Papa dio a conocer en una audiencia privada, como lo hizo hoy y lo reiteró hoy, que los 43 estudiantes habían sido asesinados por grupos criminales que operan el narcotráfico, y que este es el poder que tienen las organizaciones del narcotráfico. Y obviamente él no se está refiriendo nada más a organizaciones criminales locales, sino se está refiriendo a el poder que tienen, que alcanza a nivel global por los volúmenes que manejan y el poder que adquieren a través de los recursos financieros y todo lo que representa esto en cuanto a volúmenes de armas y su consecuente, porque va acompañado por el tráfico de personas, va acompañado por el secuestro, va acompañado por otro tipo de criminalidad, extorsiones y todo esto que hoy se manifiesta a nivel global y no nada más en México. Esto es parte de esta circunstancia que se está viviendo en todos los países del mundo. Bueno, pues las declaraciones del Papa, ¿qué tienen que ver con la actual circunstancia? Es decir, se armó una polémica hace unos días cuando el sacerdote que ha cobrado notoriedad, el padre Solalinde, por su acción, por su defensa de los trabajadores migratorios y que está en una posición geoestratégica, geopolítica muy importante, ubicado en el sur del país, y que es paso de los trabajadores migratorios, pues juega un papel muy importante. Entonces, el padre Solalinde, en una conferencia de prensa, había planteado hace unos buenos días que había sido informado de la muerte por el medio, por cómo habían muerto los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que habían sido asesinados y que habían sido sus cuerpos calcinados. Esta es la información, y que después se había entrevistado con el procurador acompañado de la escritora Elena Poniatowska. Esta información vino a chocar con la de otros miembros de la Iglesia que asesoran a buena parte de los padres de los afectados por la desaparición de los estudiantes, que sostienen que ellos se encuentran vivos o que a su vez hay que seguir buscando después de las declaraciones que dio a conocer el Procurador General de la República y que sostuvo la misma
la misma postura que Solalinde, pero que él la documentó, es decir, en una conferencia de prensa con los actos ministeriales sobre el terreno, con información, no solo nada más de los 3 actores involucrados en el problema, sino con información de todo el expediente que forma parte de la averiguación. Lo que usted hacía hace un momento referencia de la afirmación de los forenses argentinos que se hicieron famosos por las investigaciones de los desaparecidos en la Argentina, fueron ejecutados por la Junta Militar. Aquí se refieren a estos forenses argentinos que se hicieron famosos por esta situación en Argentina, de las tumbas que fueron descubiertas en Iguala y que no corresponde el ADN con ningunos, por lo menos de 23 de los estudiantes, y que no tienen que ver con los restos que se encontraron en el tiradero de Cocula, que son dos diferentes y que están a la expectativa de dar información tanto los forenses de Argentina, porque para hacer, ya tener una aproximación técnica científica de ellos, por información misma de los argentinos como de la Procuraduría, expertos de la Procuraduría y de particulares, es que esto requiere un peritaje muy avanzado y que los restos ya fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, que es donde se espera que con los restos que fueron encontrados ellos nos puedan hacer definir si corresponden o no a los estudiantes desaparecidos, que por el momento pasaron de desaparecidos a no localizados. En una conferencia que sostuvieron ayer el procurador, el secretario de Gobernación y los padres de familia se volvieron a reunir en Chilpancingo, y este planteamiento del procurador fue que van a continuar buscándola, o sea, la búsqueda se va a ampliar, pero a la vez que los restos del material calcinado que ellos encontraron, bueno, pues se va a verificar por parte de la Universidad de Innsbruck. Pero esto no quiere decir que se continúe con la investigación. Técnicamente, entonces los desaparecidos pasan a ser solamente por el momento no localizados. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Parte de lo que hemos comentado, obviamente usted lo ha visto en diferentes medios de comunicación. Después del corte vamos a pasar al área de lo que es el análisis, a preguntarle al maestro Rodolfo Sánchez Mena para ver el porqué de esta confusión. Ya es parte de una táctica de poderes, de diferentes poderes, en que en las guerras no convencionales, pues otro elemento más es crear confusión. Entonces vamos a escuchar un análisis que posiblemente y muy posiblemente pudiese ser un elemento muy interesante para nuestro análisis. No tardamos, gracias.
Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista en el portal de Anunciación. Les recordamos que todos los días estamos en ABC Radio, en las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, también a través de las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, que abarca una región amplísima hasta Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, de parte importantísima de esta región bella de nuestro amado México, como es el sureste, precisamente, y también gracias a las frecuencias de la Pantera Norte en la frontera precisamente. Gracias a todos estos grupos que junto con Anunciación obviamente procuramos que permeen los puntos de vista, ¿no? Es Voces del Periodista, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Entonces, el análisis de qué es lo que está pasando, vemos que es una situación de confusión, pero cada semana van surgiendo nuevos elementos. Tal parece que estuviésemos en una especie de experimento, y yo no dudo que independientemente de todo, se esté estudiando desde los ámbitos del poder en la reacción social, qué es lo que pasa, hasta dónde, cuándo, y también la inoculación de odios, también la inoculación de violencia, el que ha habido una manifestación importantísima ciudadana, muy constante, yo creo que como nunca, en la constancia, en no dejarse infiltrar, y que sin embargo pues hay grupos que por cansancio, por circunstancias de la euforia, ¿verdad?, son fácilmente inoculadas por intereses que son totalmente contrarios a lo que dicen defender. Tal es el caso de esta manifestación que era pacífica el día de ayer en Chilpancingo, y que súbitamente se convirtió en una cuestión de violencia, con personas con la cara tapada, en fin, con todo tal parece para denostar un movimiento, o también puede ser que hay grupos que ya se han dejado contaminar, digamos, y entonces hay que tener mucho cuidado y que los objetivos fundamentales no se pierdan, las protestas más que válidas no se pierdan, que se exija justicia, que se ejerza realmente el poder ciudadano, que se haga visible, y con esto que exija el que se le tome en cuenta. El poder ciudadano no es nada más un adorno, ni una justificación para estar en el poder. El poder ciudadano debe de ser el que rija, y el que ordene todas estas circunstancias debe ser un gobierno, y un gobierno fuerte, no un gobierno débil. Y me refiero a fuerte, no a manejar la fuerza pública, me refiero a la fuerza de la moral, la fuerza de la ética,
Entonces eso es lo que necesitamos. Entonces ojalá y todas estas inquietudes y esta efervescencia ciudadana realmente sepa no quitar el ojo de lo fundamental, no se desvíe por otros cauces y sea lo más táctico para no permitir que se contamine por aquellos que se benefician de todo ello. Hay que pensar todo esto y serían agentes internos y externos. Vemos también una lucha intestina entre los poderes, viene el próximo año electoral, entonces pues hasta fuego amigo de los mismos partidos, ya ni siquiera es partido contra partido, dentro del mismo partido fuego amigo, los unos y los otros. Y entonces yo le pregunto, maestro querido, ¿qué nos puede decir de estos? ¿Qué nuevos elementos y qué lecturas pueden en el análisis de su inteligencia aportarnos para saber y entender que la confusión es parte de un escenario que es conveniente para algunos poderes fácticos que tengamos esa confusión? Dos comentarios sobre las manifestaciones y sobre la violencia registrada, por ejemplo, en la quema del Palacio Nacional, de la puerta principal de entrada del Palacio Nacional. Allí hay, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos y es visible la actuación de los grupos anarquistas, de los llamados grupos anarquistas, que no es que nuevamente estén actuando, porque ya lo hemos visto desde el principio de este sexenio y que cada vez que hay algún movimiento de orden social aparecen, pero cada vez son más audaces en sus actos. Por ejemplo, la quema del autobús, del Metrobús en la parada del CU, y que afectaron ahora sí a la población estudiantil de Ciudad Universitaria, porque tienen que venir caminando, porque les quitaron un medio de transporte, y entonces están provocando con esto, bueno, pues respuestas de la población universitaria. Yo creo que aquí también, queridos amigos, obviamente lo que dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pero hay que tener en cuenta quién le conviene y quién está provocando y promoviendo que haya un golpe de Estado. ¿Qué resultaría de ello? No defendemos el régimen ninguno, ni el status quo, por supuesto, pero sin embargo siempre tenemos que ver los escenarios posibles. Y en este caso, antes nos hablaban de guerrillas, se va sofisticando y nos dicen que tienen el nombre de anarquistas, ¿no? Y pensamos que es algo cohesionado, y no es así. Y yo le pregunto, maestro, si algunos de estos grupos obviamente pues son financiados desde los diferentes aristas, digamos, ¿no? De lo que vemos de las puntas de los diferentes poderes, ¿no? Tanto los formales como los no formales, lo que es la delincuencia organizada, que a veces no sabemos dónde está la línea divisoria del poder formal y ellos, porque han permeado mucho, sobre todo en algunos sectores más. Es conocido mucho parte de esto, pero creo que hay mucho más a fondo de lo que no conocemos. Bueno, es decir, estos grupos también actuaron ahora en Guerrero, claro, como están actuando en Michoacán. Son más como lo que les llaman grupos porriles, digamos. Son grupos que son como contratados, así como en otros lados, ¿no? Mandan mercenarios que van a matar o van a desestabilizar. Básicamente pudiese ser eso. No es ideología, son intereses. Y además, además vulneran precisamente lo que dicen que van a defender. Sí, y tienen una constante. Por ejemplo, en Ucrania pues todos prácticamente tienen un uniforme. Sí, están uniformados a nivel global y actúan en zonas donde se pretende desestabilizar. ¿Y de qué van armados? Bueno, van armados con picas, sí, con palas para romper puertas, con bombas molotov, o sea, todos estos instrumentos como los que han utilizado aquí en México y con los que se llevó a cabo, pues el día de ayer, incendios de sedes partidistas, ¿sí? Entonces, como comentaba, bueno, pues ya estamos encima en el proceso electoral. Esto genera desconcierto entre la población. Estamos sobre el proceso electoral y el atacar
de esta manera a las estructuras y a los símbolos de los partidos políticos, ¿a qué nos conduce? A generar un caos deliberado. Pero vamos a dar el antecedente. Es decir, hace unos días también hubo una reunión en México sobre expertos en redes sociales, sobre cómo participaron cómo se dieron estas famosas revoluciones de primavera y cómo se generaron aparentemente cambios importantes de regímenes en el Medio Oriente. Un experto de ellos, que ahora se convirtió en empresario y que tiene un método de trabajo de cómo operar las redes sociales, vino a platicar con los empresarios de la Coparmex, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de elementos que podemos ver nosotros, que hay una serie de intereses que están vinculados al conocimiento y a la operación de nuevas formas de toma del poder, pero no por la vía constitucional señalada, sino por formas violentas o encubiertas de asalto al poder. Esto son las formas evidentes que tenemos enfrente nosotros. Pero quisiera retomar las palabras del Papa cuando se refiere él que actos criminales que fueron asesinados por intereses ligados al narcotráfico. ¿Qué hay en realidad en Guerrero cuando estamos hablando nosotros de organizaciones criminales del narcotráfico? Hay evidencias, información de Naciones Unidas, del propio ejército mexicano, de memorándums enviados por el presidente Obama al Congreso, de cómo ha crecido la producción de goma de opio y sus derivados y su abastecimiento al mercado norteamericano. ¿Y esto qué ha significado? Bueno, pues la producción, como ya lo habíamos comentado, que antes se concentraba en la zona del llamado Triángulo Mexicano, que era Chihuahua, Sinaloa, Durango, y que todavía sigue produciendo, pero la producción fundamental se ha trasladado a esta nueva zona del nuevo Triángulo Mexicano, que está en la Tierra Caliente de Guerrero, en la zona colindante del Estado de México, de la zona colindante de Michoacán y en Guerrero, y que es la zona productora más importante y que abastece al nuevo mercado norteamericano, y que vamos a comentar por qué creció de esta manera esta producción y abasto al mercado norteamericano. Y además, queridos amigos, no se nos olvide, lo hemos comentado, esta votación que hubo, ¿no?, en el Congreso de Estados Unidos, que cambió las fichas. Ahí vimos el día de ayer precisamente proponiendo, impulsando negociaciones de Obama con China, ¿no?, cuando sabemos que parte de todos estos guerras intestinas espantosas en Medio Oriente pues han sido precisamente en contra de esto. Vamos viendo cómo se acomodan las fichas de manera diferente, al mismo tiempo que Henry Kissinger, que es uno de los líderes importantes de la otra ala, digamos, de esta parte pues del gobierno de Estados Unidos, un líder de quienes están recién, pues que vienen con el poder, ¿verdad?, en el Congreso, pues en una charla y diciendo que Putin no es Stalin. Por supuesto que no es, y ellos lo sabían, pero vamos viendo cómo cambian los escenarios y cómo van cambiando algunos intereses. Qué pena que tenga que pasar una u otra cosa para que solamente así se muevan las piezas. Entonces, en ese tenor es que vamos a ir a un corte, no tardamos y regresamos. Gracias.
Seguimos con lo de la reunión. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación, que por cierto, pues quiero agradecer yo, nosotros, el maestro y su servidora, a nuestros compañeros, pero a la vez, a nombre de nuestros compañeros y el propio, como siempre su compañía, gracias a Rafael Melgar Álvarez, gracias a Alejandro Sánchez Galván, gracias a Adolfo González García, a Marcos Velázquez Larios, gracias a Bernardino Cervantes Ruiz, a Hilario Ramírez Vergara, gracias Jesús Arizmendi, que aunque no está aquí en el estudio, es parte de anunciación, y por supuesto a la muy querida Tere García Ruiz. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿cómo parece que los políticos se cambian el switch aparentemente y no pasa cuántos muertos hubo, qué es lo que ha pasado en esta cuestión de las guerras de baja intensidad, disfrazadas de revoluciones, con escenarios muy diferentes, pero aquí nos dicen que es la revolución, la primavera árabe, y pensamos que el espacio geográfico y político es homogéneo cuando es totalmente diverso. Y sin embargo, bueno, pues así van aplicándonos las recetas súbitamente, por una votación, por un reacomodo de poderes que yo creo, queridos amigos, y no sé ustedes qué piensen, y el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos lo va a aclarar, si realmente ha habido transición, si es una simulación, porque vemos que, al menos en mi punto de vista, ustedes tendrán el propio, pues Obama ha sido el presidente demócrata más republicano. Y por otra parte, por ejemplo, aquí en México también vemos que el maestro Yuri Servolov dijo desde principios del año 2000, ¿no? Un poquito después, que pues no había habido una transición, ¿no? En este paso del PRI al PAN. Y lo pregunto recientemente, y qué bueno que lo abordamos, maestro, por ver también, y que estamos en lo internacional, pero para que veamos que es el mismo juego, la misma receta que se va aplicando en diferentes escenarios, tanto en lo que es la política formal como en lo que no vemos, ¿no? La presencia del hijo de Marta Sagún, para quien no está en México, la ex primera dama, así se le llama aquí a la esposa del presidente, de un partido que es el Partido Acción Nacional, ¿no? Y ahora va a contender su hijo, que además fueron muy cuestionados, más allá de toda la conclusión que pudiese ser. En política lo que parece es, y entonces sin importar la circunstancia de México, sin una sensibilidad elemental, pues que va a contender por una ciudad que es Celaya, y por un partido diverso que es el PRI, y entonces aquí la falta de sensibilidad tanto del partido que acepta esto como de los personajes que aceptan hacer esto, pues son muchas lecturas, y nos vamos dando cuenta que pues cuáles transiciones, ¿no? Y que son estos intereses. Y volviendo al escenario internacional, donde lo mismito pasa, pero en este otro terreno, vimos incluso, platicábamos en el corte, al presidente Obama, ¿no? Ya habiendo lanzado pronunciamientos muy fuertes sobre una guerra, sobre una invasión. Vemos lo que está pasando en Siria, en Ucrania, todo esto, que es para ir avanzando para allá. Pues al menos ahora el discurso se ha cambiado, al parecer, al menos así fue el día de ayer. Qué bueno que así sea, pero bueno, vivimos en un mundo de simulaciones. Pero sin embargo vimos al presidente Obama con todo y su chicle, pero vestido con un traje chino. Entonces, al igual que a los demás presidentes, no fue el único, ¿verdad? Pero estas dinámicas, esta falta de, yo no sé si de vergüenza de los diferentes actores, o si así sea la política, o lo que le llaman política, si es que así fuera y si es que así es. ¿Qué lectura podemos tener de todo esto, de los reacomodos, de los intereses de la droga, de lo que me está diciendo de esta recomposición? Simplemente Afganistán, cuando se llegó a invadir Afganistán, tenían un porcentaje
infinitamente menor a la producción actual que se tiene de amapola, ¿no, maestro? Bueno, es decir, lo que estamos asistiendo en el segundo decenio del siglo XX, pues es el ascenso definitivo de China como primera potencia, así lo dice la revista Forbes. Lo que se esperaba que sucediera hasta dentro de 15 años, los cálculos más optimistas decían que sucedería en 5 o 10 años. China ya rebasó el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo que no sucedía todavía en el año 2000, en donde Estados Unidos sobrepasaba 6 veces más lo que actualmente produce China. Entonces, hoy China ya es la primera potencia en producción en el mundo y en varios aspectos tiene liderazgo, por ejemplo, en el consumo de energéticos. Por eso, cuando firma el acuerdo con Rusia para abastecerse de gas con el gas ruso que cubría las demandas de Europa, pues se convierten en la potencia energética global del siglo XXI. Esto tiene un cambio definitivo en la correlación y en el escenario mundial. Es decir, así como los Estados Unidos fueron después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial ya la primera potencia, hoy China es ya la primera potencia mundial. Y muy cerca de ellos va también la India, ascendiendo rápidamente y desplazando a las viejas potencias europeas que van quedando rezagadas y su capacidad de producción y su aparato productivo se va quedando atrás. Por eso, las fortalezas que tiene China, una de ellas, por ejemplo, es apuntalar el renminbi, que es la moneda china. Y yo decía de broma, cuando veamos que en Tepito están echando volados de renminbi, ¿sí? Ya estaremos viendo nosotros. Tepito es uno de los barrios comerciales importantes de la Ciudad de México, en donde se vende una gran cantidad de productos chinos. Entonces, en ese momento, pues ya estaríamos viendo cómo esa potencia ya está en firme y sobre todo se está apuntalando con el oro, que está acumulando a gran velocidad, que compra volúmenes importantes de oro y que tiene un carácter estratégico. Pues bien, ¿qué tiene que ver el oro con Iguala? ¿Qué tiene que ver con China? Con este ascenso sorprendente. Pues tiene que ver con una cuestión muy, muy destacada. Junto de Cocula, del municipio de Iguala, pegadito donde encontraron a los estudiantes, el famoso basurero, hay otro que no es basurero. Una mina. Es una mina, 630 hectáreas que está explotando una empresa de Guadalajara asociada con una empresa canadiense. Cuando hablamos de empresas canadienses estamos hablando de capital transnacional y que van a sacar miles de onzas de oro. Pero no nada más es la única mina que está cerca de Iguala. Hay otra mina que produce el 10%, ya lo habíamos comentado, de oro del mundo. Bueno, todo esto... 10% de oro en el mundo. Que produce de la actual producción del mundo el 10%. ¿Sí? Entonces, la cantidad de oro que hay en la región, y lo documentamos en el próximo número que va a aparecer en Voces del Periodismo, como una gran cantidad de mineras están ya cubriendo toda el área de Michoacán, el área de Guerrero, el área de Oaxaca, y de manera sorprendente ya tienen concesiones. Sí, por ejemplo, el caso de Colima. El caso de Colima, por ejemplo, pues hay el 40% del territorio está concesionado a empresas mineras.
Sí, a nivel Sí. nacional el 26% está concesionado. Mire, a mí me llama la atención poderosamente esto. ¿Por qué eso Sí. no lo explota el gobierno, digamos, para México y que se haga negocio, pero con la fortaleza y desde la fortaleza, ¿no? Y nos damos Sí. cuenta que esto se ha desarticulado desde hace más de 30 Y años. yo me pregunto, y muy en serio, Ujú. cuando empezaron las primeras consultas energéticas, yo les preguntaba a mis amigos, que es gente inteligente, informada, y les decía yo, vamos a tener con cuidado, porque estamos descuidando a un lado de los yacimientos energéticos una de las riquezas fundamentales del país, que es la minería. Exacto. ¿Sí? Exacto. Vamos a poner cuidado y vamos a poner atención, porque ahorita nos llaman la atención y dicen, es que vamos a hacer una consulta sobre el futuro de la energía, y dicen, es que no nos autorizó la Suprema Corte de Justicia. Y hay un personaje de la familia dinástica de Michoacán que insiste mucho en ello. Yo me pregunto, ¿la familia dinástica de Michoacán alguna vez se ha inquietado por la cantidad de concesiones mineras que hay en el estado de Michoacán? ¿Alguna vez se ha cuestionado, por ejemplo, por qué la siderúrgica Lázaro Cárdenas ya no es parte del Estado mexicano? Porque era una empresa estatal. Y bueno, pues buena parte del hierro. ¿Y por qué? Perdón, nada más si nos posiciona. Sí. Era una empresa Del Estado. Del Estado. Paraestatal. Ahora, ¿de quién es? Usted nos lo ha comentado en otros programas. Es de una empresa hindú, del Mittal. El señor Mittal es hindú, vive en Inglaterra y es uno de los más grandes productores de acero. Bueno, el señor es muy poderoso, tan poderoso que ha comprado la mayor parte de las acerías de toda Europa. Es decir, el que haya comprado la acería de Lázaro Cárdenas no quiere decir que sea la única que tiene. Pues produce la mayor parte del acero que no produce China. Es decir, es una fuerte competencia china, pero esto va a dar la vuelta. Pero lo que yo quiero sacar de esto, es decir, cómo, y ya lo hemos comentado acá, que México tiene 3 oros, ¿sí? 3 riquezas, y bueno, yo le agregaría 4 riquezas. El oro verde, que es nuestra riqueza forestal, pesquera, exacto, agropecuaria, ¿sí? Enorme riqueza, pero que hoy está dormida, ¿sí? La hemos abandonado o nos hicieron abandonarla. Pero el otro que tenemos, el otro oro, es el oro negro, es decir, el gas y el petróleo. Pero también tenemos otra riqueza, que es el oro blanco, que es la producción de heroína, y de la que estoy tratando de fundamentar por qué creció tanto el mercado y la demanda, y que está generando toda esta situación de violencia en la región, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, y todas estas movilizaciones que estamos viendo están apuntaladas por todos estos intereses, porque tras de las empresas mineras están buena parte, y lo escribo ahora, ¿sí?, lo estoy documentando, ¿sí?, guardias blancas. Exacto. Las anteriores guardias blancas, o sea, las empresas, estas empresas que tienen grandes intereses. Policía, ¿sí?, privada. Policías privadas, o sea, cuerpos paramilitares fuertemente armados, ¿sí? Maestro, nada más, usted me comentaba algo en el corte y es muy importante. Hay una nueva disposición que se dio por la Organización Mundial de la Salud. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud emitió una resolución que en Estados Unidos adoptaron, y es una emisión que tiene que ver con todas las muertes que causaban por problemas de orden infeccioso. Según me comentó usted, la A51.17. Esta resolución. Entonces, esta resolución hizo que buena parte de la población mudara de todo esto que nosotros nos recetan aquí en el Seguro Social, en el ISSSTE o el Seguro Popular, ¿sí?, mudaran de ellos a todas aquellas sustancias legales en los Estados Unidos para mitigar el dolor, pero que tienen una buena cantidad, una dosis de heroína.
¿sí? Pero bueno, eso es un consumo legal, ¿sí? Bueno, pero esto lo legal no quiere decir que sea saludable. Perdón. Pero me recuerda esto, me recuerda una etapa que aparentemente está olvidada, y es una etapa fundamental en la historia de los Estados Unidos, cuando se produjo por primera vez la fórmula del ácido lisérgico, el LSD, ¿sí? Y que se inundó a todas las universidades que estaban protestando contra la guerra de Vietnam. ¿Sí? Queridos amigos, un elemento pero tremendo que nos deja el maestro de tarea para nuestra reflexión, para seguirlo escuchando. Por hoy pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Le agradecemos enormemente, nos deja con elementos importantísimos para nuestro análisis. A ustedes, amigos queridos, muchísimas gracias. Les quiero entrañablemente y como siempre, seamos felices al voltear a ver a los demás y al saber que podemos y debemos impactar de una manera positiva como se pueda, desde una sonrisa hasta lo que siga y hasta lo que cada uno de nosotros podamos para estar mejor, para convivir más, para valorar lo que es el ser humano y para no dejar que nos asesinen nuestra capacidad de asombro y que sigamos por donde debemos de seguir, por la vida. Les quiero, muchísimas gracias. Hasta la próxima.